Hola a todos y bienvenidos a Narrative Space. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a discutir la película Tarzán de 1999. En la espesura de la selva africana, un naufragio trágico se lleva a unos exploradores ingleses. Solo una niña pequeña sobrevive a la embestida de un feroz gorila, Kala, cuya propia cría había sido asesinada por Sabor, la leopardo. La compasión maternal de Kala, resonando quizás con la intensidad dramática que a menudo se busca en el cine de animación, la lleva a adoptar a la huérfana humana, criándola como si fuera suya, a pesar de la desaprobación y el miedo de su propia especie, liderada por el pragmático Kerchak. El niño crece en un mundo de lianas y hojas, aprendiendo las complejas dinámicas del reino animal. Su destreza natural, que más tarde se manifestaría en una coordinación y agilidad casi acrobática, le permite moverse con una gracia asombrosa, una especie de danza instintiva con su entorno. La búsqueda constante de pertenencia y la lucha por entender su diferencia física lo definen. Años después, la llegada de exploradores humanos altera el frágil equilibrio. Jane Porter, una artista botánica, hija del profesor Porter, se adentra en la jungla. Su interés, alimentado por un profundo deseo de documentar la naturaleza virgen, similar al fervor de un biógrafo que busca la verdad en su sujeto, la lleva directamente al encuentro con Tarzán. La atracción es inmediata, un choque de mundos mediado por la curiosidad. Jane, con su formación académica y su perspectiva civilizada, se convierte en el espejo que Tarzán necesita para verse a sí mismo como algo más que un animal. Mientras tanto, Clayton, el cínico y ambicioso guardaespaldas contratado por Porter, observa con una mezcla de fascinación y codicia. Clayton, cuyo trasfondo a menudo implica personajes que ocultan un alma oscura bajo una fachada de respetabilidad, ve en la selva y en sus habitantes, especialmente en Tarzán, un medio para enriquecerse, obsesionado con capturar y exhibir la fauna exótica, un reflejo retorcido del coleccionismo científico llevado al extremo del egoísmo. Tarzán aprende rápidamente el lenguaje de Jane, un proceso acelerado por su inteligencia innata, aprendiendo modales humanos y descubriendo el mundo de su herencia biológica. Este aprendizaje es un viaje iniciático, un montaje de descubrimiento cultural que recuerda a las películas de formación, aunque aquí el aula es la selva. La relación entre Tarzán y Jane florece en medio de la exuberancia natural, un romance épico donde la música subraya la intensidad de sus emociones encontradas. Sin embargo, el conflicto es inevitable. Clayton, revelando su verdadera naturaleza depredadora, manipula a Tarzán, atrayéndolo hacia el campamento humano bajo la promesa de conocer a su propia especie. Una vez fuera de la protección de su familia de gorilas, Tarzán es confrontado con la verdad por Kerchak, quien, herido por la traición percibida y el miedo a lo desconocido, lo rechaza violentamente. Tarzán, sintiéndose alienado tanto por los humanos como por los gorilas, queda atrapado en una crisis de identidad. Clayton, aprovechando la confusión, revela su plan: asesinar a los gorilas y llevar a Tarzán como trofeo. El clímax llega cuando Clayton intenta ejecutar su plan, capturando a la familia de Tarzán y al profesor Porter. Tarzán, ahora completamente integrado en sus dos identidades, la fuerza salvaje y la razón aprendida, lidera el enfrentamiento, en una batalla cargada de adrenalina que exhibe la coreografía cinética que a menudo distingue a las grandes películas de acción. Tarzán se enfrenta a Clayton. Usando su superior conocimiento del entorno y su fuerza bruta entrenada, logra derrotar al cazador, cortando las cuerdas de los barcos y asegurando que Clayton quede atrapado en las trampas de sus propias redes de caza. Al final, tras la reconciliación con su padre adoptivo, Kerchak, que muere poco después reconociendo el valor de su hijo, Tarzán elige su camino. A pesar de la tentación de una vida cómoda en Inglaterra con Jane, su lealtad y su verdadero hogar residen en la jungla.
Jane y su padre deciden quedarse con él, abrazando la vida salvaje, completando así la fusión de los mundos y asegurando que el rey de los gorilas encuentre su lugar definitivo en el corazón palpitante de África. El corazón de la narrativa palpita con la dualidad constante que define a Tarzán. No es solo un hombre criado por simios, sino la encarnación del debate eterno entre naturaleza y cultura. Su entrenamiento no fue académico, sino visceral. Los sonidos guturales y los patrones de caza aprendidos de Kala y los gorilas le proporcionaron una gramática física del mundo, una forma de expresión corporal que Jane, con su sensibilidad de artista, detecta de inmediato. Jane Porter, pintora en ciernes, no solo ve un espécimen curioso. Ve una belleza indómita, una sinfonía de músculo y movimiento que rivaliza con las complejas composiciones florales que ella intentaba capturar en sus cuadernos. Su fascinación es genuina, ajena a las ambiciones mezquinas de su compañero. Clayton, por otro lado, encarna esa frialdad del imperio que busca catalogar y poseer lo inmanejable. Su ambición no es la de un explorador desinteresado, sino la de un inversor que ve la selva como capital sin explotar. Es el antítesis de la espontaneidad de Tarzán, metódico, posesivo y calculador. Su vestimenta pulcra y su aire de caballería contrastan fuertemente con el torso desnudo y el conocimiento instintivo del hombre mono, marcando la línea divisoria entre la civilización vista como control y la vida vista como libertad. El descubrimiento del mundo humano por parte de Tarzán es un torrente emocional. Cuando Jane le enseña los rudimentos del lenguaje, no solo está absorbiendo palabras, sino conceptos abstractos, capas de significado que expanden su conciencia de sí mismo. La escena en la que Jane le muestra un cuaderno lleno de dibujos, revelando la existencia de otros como él, pero domesticados, es un golpe demoledor para su joven psique. Es la primera vez que ve su propia imagen filtrada por la lente humana, un momento de profunda alienación y anhelo. Su rabia al enfrentarse a Kerchak después de ser infectado por la civilización no es solo la ira de un hijo desobediente, sino la frustración de quien ha probado dos realidades distintas y ahora se encuentra desplazado en ambas. Kerchak ve en Jane y sus acompañantes no un contacto, sino una plaga, el presagio de la pérdida de su hijo al mundo que ya le robó a su propia cría. La traición de Clayton se consuma con una crueldad que subraya su visión utilitaria de la vida, usar las herramientas de la civilización, las cuerdas, las jaulas, para subyugar a los seres más libres es el comentario más amargo sobre el progreso. Tarzán, en su enfrentamiento final, no recurre solo a la fuerza bruta. Emplea una inteligencia espacial refinada, moviéndose por las copas de los árboles con una estrategia que deja a Clayton desorientado, un depredador torpe en su propio terreno diseñado. La victoria sobre Clayton es la victoria de la adaptación genuina sobre la invasión arrogante. La muerte de Kerchak es el punto de inflexión catártico. Es el reconocimiento final y póstumo de su valía como protector y líder, un perdón silencioso que libera a Tarzán de la culpa heredada. Con ese sacrificio, el trono de la selva se establece no por derecho de nacimiento animal, sino por mérito de valentía y amor demostrado. El desenlace, con Jane y su padre eligiendo el caos vibrante de la jungla sobre el orden estéril de Europa, sella un pacto poético. El amor verdadero no exige renunciar a quien eres, sino encontrar un lugar donde ambas partes puedan florecer juntas. Es la aceptación de que el mundo más rico no es el que se cartografía, sino el que se siente y se defiende. El vínculo entre Tarzán y Kala es la columna vertebral emocional de toda la historia, un testimonio del poder transgeneracional del instinto maternal que trasciende la barrera de las especies. Kala, marcada por la pérdida de su propio hijo a manos de Sabor, proyecta ese dolor insuperable en el pequeño humano. Su amor es posesivo.
protector, y lo impulsa a enfrentar la desconfianza de su propia tropa, interpretando los gruñidos y los gestos de advertencia de Kerchak como una amenaza constante a su recién hallada felicidad. Esta dinámica familiar, llena de tensión silente, recuerda a los dramas familiares profundos donde la aceptación está condicionada por la supervivencia tribal. La introducción de Tantor, el elefante neurótico, y Turk, la prima gorila sarcástica y de lengua afilada, actúa como el contrapeso cómico necesario para aligerar la carga existencial de Tarzán. Turk, con su actitud desafiante y su lealtad feroz, representa la aceptación incondicional dentro de la manada. Ella no juzga su forma, sino su valía como miembro del grupo, una crítica sutil a la sociedad humana que juzga por la apariencia. Sus interacciones son ágiles, llenas de diálogos rápidos y humor físico, esenciales para dotar de ritmo a las secuencias de crecimiento de Tarzán. Cuando Tarzán y Jane comienzan su relación, la química se construye sobre la torpeza y el asombro mutuo. Tarzán intenta replicar los modales humanos con resultados hilarantes. El intento de utilizar un tenedor o replicar una reverencia se convierte en una sátira de la etiqueta. Jane, por su parte, se siente fascinada por su conexión elemental con el entorno. Ella, que ha estudiado las plantas bajo el microscopio, ahora ve cómo un ser vivo se funde con la flora, un acto de comunión que su formación científica apenas puede empezar a catalogar. La canción que acompaña sus primeros momentos juntos encapsula esa euforia de descubrimiento, el momento en que dos almas, separadas por el nacimiento, se reconocen en el alma. Clayton no es simplemente un villano, sino un agente del caos introducido. Su paciencia es teatral, espera el momento oportuno para desatar su naturaleza depredadora. Su obsesión por el control se manifiesta en la forma en que maneja las armas de fuego y las cuerdas, herramientas de dominación. El momento en que él revela su plan, generalmente bajo la luz fría de una linterna o al abrigo de la noche, subraya su desprecio por la vida silvestre. Para él, los gorilas no son seres sintientes, sino ítems de un inventario exótico. Esta frialdad calculada contrasta brutalmente con el calor emocional de la familia gorila. La confrontación final en el campamento es un ballet de violencia y rescate. Tarzán no pelea como un hombre entrenado, sino como un elemento de la naturaleza desatado. Su dominio de las lianas y su uso del entorno como arma improvisada son una celebración de su identidad híbrida. La forma en que derrota a Clayton, dejándolo enredado e impotente entre las cuerdas que él mismo preparó para la captura, es una justicia poética. Una inversión de roles donde el cazador se convierte en presa, una advertencia atemporal sobre la soberbia humana frente a la fuerza indomable del mundo natural. La resolución deja una sensación de paz ganada con esfuerzo. La selva respira de nuevo, y el linaje de Kala finalmente encuentra su heredero pleno. El regreso de Jane y el profesor Porter al mundo exterior, aunque breve, sirve para cimentar la irrevocabilidad de la elección de Tarzán. Ellos representan la tentación de una vida más fácil, un mundo con estructuras sociales claras y comodidades conocidas, un contraste nítido con la constante vigilancia y el esfuerzo físico requerido por la jungla. Jane, al despedirse, deja atrás no solo sus pertenencias, sino también la promesa silenciosa de que su corazón permanecerá anclado en esa espesura. Su partida y posterior retorno son actos de fe, demostrando que la conexión forjada con Tarzán no fue una fantasía exótica pasajera, sino un vínculo fundacional. La vida de Tarzán tras la muerte de Kerchak se asienta en una nueva autoridad, una que no se basa en la fuerza bruta primordial, sino en la sabiduría adquirida a través del conflicto. Él se convierte en el mediador entre el instinto salvaje de los gorilas y la realidad cambiante del mundo exterior que ahora conoce gracias a Jane. Su liderazgo es reflexivo. Ya no solo reacciona a las amenazas como Sabor o Clayton, sino que anticipa y protege a su familia con una visión más amplia.
La selva, que antes era su refugio instintivo, ahora es su reino consciente. La relación continua con Jane, ya sea por visitas o por la decisión final de quedarse, evoluciona hacia una simbiosis. Jane aporta el conocimiento del mundo que Tarzán perdió al ser criado por simios. Ella puede nombrar las estrellas que él solo veía y explicarle los conceptos que su inteligencia abstracta empezaba a vislumbrar. A su vez, Tarzán ofrece a Jane una existencia auténtica, despojada de las pretensiones sociales que la ahogaban en la ciudad. Ella se convierte en su puente y él en su ancla. Su vida juntos en la selva es la realización de un ideal romántico, la perfecta fusión entre el conocimiento cultivado y la sabiduría vital, un legado que ambos construyen lejos de los juicios de la sociedad que los crió. La selva no solo los acepta, sino que celebra su unión, resonando con el sonido de dos mundos que finalmente han encontrado un lenguaje común. La decisión de Jane de permanecer junto a Tarzán no es un acto de renuncia, sino de una profunda reorientación de valores, un giro radical que se alinea con la valentía de su padre, el profesor Porter, quien encuentra en la selva un campo de estudio más fascinante que cualquier aula victoriana. El profesor, al principio un académico algo despistado, experimenta su propia metamorfosis. El ambiente hostil se convierte en un laboratorio vivo donde su curiosidad, antes confinada a libros empolvados, se desata en el contacto directo con la biodiversidad. Su aceptación de Tarzán como yerno, sin importar su crianza, es el triunfo final de la ciencia empírica sobre el prejuicio social. La vida de Tarzán como líder se consolida a través de pequeños actos de justicia y cuidado. Se dedica a proteger los territorios de caza, asegurando que el equilibrio que casi se rompe con la llegada de los humanos se restablezca. Sus días están marcados por el ritmo implacable de la naturaleza, pero ahora templado por la conciencia de que existen otros modos de vida. Observa a Jane dibujar y, aunque no entiende la notación artística, aprecia el acto de fijar la belleza fugaz, algo que él siempre había vivido y nunca retenido. Esta observación mutua profundiza su entendimiento. Él le enseña a moverse con el bosque y ella le enseña a mirar el mundo con lentes más amplios. Terk y Tantor, fieles compañeros de su infancia salvaje, se adaptan a la nueva dinámica con cierta resignación humorística. Terk sigue siendo la voz crítica, a menudo burlándose de los intentos de Tarzán de incorporar alguna costumbre humana aprendida. Pero su lealtad nunca flaquea. Ella es el recordatorio constante de que, aunque Tarzán haya elegido un camino dual, su esencia sigue siendo la del gorila rey. Tantor, por su parte, encuentra en la presencia humana una nueva fuente de ansiedad que, irónicamente, lo estabiliza al permitirle centrar sus miedos en objetos más concretos que la inmensidad de la jungla. El amor entre Tarzán y Jane se convierte en una leyenda viva dentro de esa porción de África, una historia contada no solo con palabras, sino con el susurro del viento entre las hojas y el eco de sus gritos de llamado. No hay necesidad de dramas externos. Su reto es la construcción diaria de un entendimiento compartido, la tarea de ser dos seres de mundos distintos que deciden construir un nido en un solo árbol. Su felicidad es una afirmación de que el corazón, y no el origen, define el hogar, un mensaje simple y poderoso que resuena mucho después de que el brillo de las ciudades se apaga en sus recuerdos. La permanencia de Jane y el profesor Porter en la selva transforma la percepción del progreso para todos los involucrados. Para Jane, la vida se convierte en una serie continua de revelaciones sensoriales. Ya no es solo una observadora con un cuaderno, es una participante activa en un ecosistema vibrante y a menudo peligroso. Su vestimenta, antes una armadura de la Convención Europea, se adapta gradualmente a la funcionalidad, reflejando un desprendimiento de las rígidas estructuras sociales que antes la definían. Esta adaptación física es paralela a su madurez emocional, donde la pasión por Tarzán eclipsa la necesidad de validación académica o social.
El profesor Porter, liberado de las presiones de la financiación y el reconocimiento de las sociedades científicas de Londres, florece en su papel de protector y observador del reino de Tarzán. Él se convierte en el cronista silencioso de la familia gorila, usando su conocimiento para interpretar comportamientos que de otra manera parecerían meros instintos. Su mayor alegría reside en la absoluta pureza de la relación entre Tarzán y Kala. Ver a la gran gorila enseñar a su hijo humano los secretos de la supervivencia con una ternura feroz es un estudio antropológico que desafía todas sus nociones previas sobre la inteligencia y el vínculo afectivo. Tarzán, a su vez, desarrolla una comprensión matizada de la fragilidad humana. Sabe que Jane y su padre no poseen la fuerza innata de los gorilas, por lo que su instinto protector se vuelve más estratégico. Utiliza su conocimiento del terreno para crear senderos seguros y barreras naturales, una forma de ingeniería ecológica adaptada a la protección de seres civilizados. Su entrenamiento como líder, ahora validado por la confianza de Kerchak en sus últimos momentos, se extiende a la diplomacia rudimentaria con los humanos que ocasionalmente se aventuran en el perímetro, demostrando que la civilidad se puede aprender, independientemente de la cuna. Las interacciones entre Turk y Jane son particularmente reveladoras. Turk, inicialmente escéptica ante la delicadeza de la humana, comienza a respetar a Jane no por su afinidad con Tarzán, sino por su coraje al enfrentarse a la selva. Hay momentos de entendimiento tácito. Jane aprende a distinguir las advertencias de Turk en sus gruñidos más agudos, y Turk observa cómo Jane cura una herida con métodos que no involucran masticar hojas, reconociendo una forma diferente de magia o conocimiento práctico. Esta convergencia de mundos, mediada por el amor y el respeto mutuo, asegura que el hogar de Tarzán sea verdaderamente un santuario, un lugar donde las etiquetas de humano y gorila se desvanecen ante la realidad de la familia que han elegido ser. El rugido de Tarzán, ahora teñido con la melodía del lenguaje humano que comparte con Jane, se convierte en el himno de esta nueva, inesperada y profundamente arraigada comunidad. La vida en el corazón verde de África se convierte así en una lección continua sobre la adaptabilidad del amor y la inteligencia emocional. Tarzán, al asumir el rol de protector principal, se enfrenta a la sutil erosión de su propia infancia salvaje. Cada vez que habla con Jane o asimila un concepto nuevo que ella le explica, quizás sobre estrellas lejanas o las leyes de la botánica que su padre estudia, una parte de su identidad puramente simiesca se ve matizada, enriquecida, pero también sutilmente desplazada. Esto crea un nuevo tipo de tensión interna, la necesidad de honrar el legado de Kala y Kerchak sin negar la verdad biológica que Jane le ha revelado. Jane, por su parte, se enfrenta al desafío de integrar la sofisticación emocional de Tarzán con la rusticidad de su existencia. Ella descubre que la comunicación profunda no requiere gramática perfecta. Se basa en la presencia y la intención. Hay noches, bajo el dosel estrellado, donde las lecciones se invierten. Tarzán le enseña a escuchar el silencio del bosque, a identificar el cambio de humedad en el aire antes de la tormenta, habilidades que ninguna expedición había podido enseñarle. Ella aprende a moverse con una ligereza que casi rivaliza con la de él, descalza y sin miedo, sintiendo la tierra bajo sus pies como una extensión de su propio cuerpo, algo impensable antes de su llegada. El profesor Porter, al observar esta dinámica, reflexiona con una lucidez inusual sobre el concepto de salvajismo. Se da cuenta de que las verdaderas barreras no son las geográficas, sino las impuestas por la educación y el miedo al otro. Su trabajo se centra ahora en documentar el lenguaje de los gorilas no como una curiosidad exótica, sino como una estructura social compleja, invalidando indirectamente el etnocentrismo de sus contemporáneos. Él se siente más útil, más vivo, al lado de su hija y su yerno improvisado que en cualquier universidad. Turk y Tantor, testigos privilegiados de este experimento de vida, proveen el anclaje a la realidad gorila.
Teal'c, en particular, tiene un respeto creciente por la dedicación de Jane. La ve esforzarse por aprender los códigos tribales, un esfuerzo que ningún otro humano habría considerado valioso. En una ocasión, cuando Jane sufre una herida menor, es Teal'c quien, siguiendo instintivamente los cuidados que Kala le enseñó a Tarzán, acerca una hoja específica para detener la hemorragia, un gesto que sella la aceptación tribal de la compañera humana. La existencia de Tarzán y Jane se convierte así en un microcosmos de coexistencia idealizada. No es una vida sin desafíos, la caza, las enfermedades, las estaciones, pero es una vida definida por la elección consciente y el apoyo mutuo. El eco de los gritos de Tarzán en la selva ya no es solo una llamada de advertencia o un saludo, es una afirmación de pertenencia, un sonido que ahora incorpora las inflexiones melódicas aprendidas de Jane, un canto que celebra la intersección imposible de dos mundos que, finalmente, han encontrado su paz en el corazón indomable de África. La sombra de Clayton, aunque físicamente desvanecida, persiste en la periferia como una advertencia latente sobre la eterna amenaza externa. La selva, aunque protectora, no es un reino sellado. El conocimiento de que existen civilizaciones más allá del horizonte que podrían sentir curiosidad, o peor, codicia, por su mundo obliga a Tarzán a mantener una vigilancia constante. Esta nueva responsabilidad de liderazgo conlleva un peso introspectivo. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de preservar una forma de vida. Su mente, afinada por el lenguaje y la lógica de Jane, comienza a proyectar escenarios futuros, una habilidad que los gorilas, centrados en el presente inmediato de la supervivencia, rara vez necesitan desarrollar. Este desarrollo mental se manifiesta en su relación con Jane a través de la curiosidad compartida por el conocimiento. Ella le muestra mapas, diagramas que representan el mundo en dos dimensiones, tratando de explicarle la vasta geografía que los separa de ella y su padre. Tarzán mira estos dibujos con una mezcla de asombro y ligera frustración. Para él, el mundo es una experiencia táctil, olfativa y kinestésica, algo que no se puede contener en tinta. Sin embargo, acepta el esfuerzo de Jane como un tributo a su conexión, un intento de él por comprender el universo del que ella proviene, equilibrando su necesidad instintiva de libertad con el deseo intelectual de conocer lo desconocido. Kala, la figura matriarcal silenciosa, observa estos intercambios con una sabiduría ancestral. Ella percibe que el amor de Tarzán por Jane es la única fuerza capaz de mantenerlo anclado sin domesticarlo completamente. Su papel evoluciona de madre protectora a guardiana del espíritu de Tarzán. Su presencia asegura que, a pesar de las influencias humanas, el corazón del rey permanezca leal a la sangre y la selva que lo criaron. Hay un entendimiento no verbal entre Kala y Jane. Ambas aman al mismo ser, aunque lo criaron de maneras radicalmente diferentes, y ambas están dispuestas a defenderlo de cualquier influencia externa que amenace su integridad. El profesor Porter, en un intento de documentar de manera más sistemática la vida gorila sin interferir, comienza a construir un sistema de señas rudimentario que combina gestos humanos básicos con las vocalizaciones de los simios. Esta pequeña empresa académica, realizada con respeto y a distancia, se convierte en una herramienta de comunicación sutil entre los humanos y la tropa, facilitando pequeños entendimientos y reduciendo el margen para la desconfianza mutua, especialmente cuando Tarzán no está presente. Es un puente frágil, construido con paciencia, que simboliza la esperanza de una coexistencia a largo plazo basada en el respeto mutuo y la evidencia observable. La selva, por el momento, respira tranquila bajo el cuidado de su rey híbrido. La paz ganada en la jungla, sin embargo, nunca es estática. Es un equilibrio dinámico mantenido por la vigilancia y el entendimiento mutuo, un tema recurrente en cualquier narrativa sobre la preservación del paraíso.
Tarzán asume con seriedad la responsabilidad de ser el faro entre su familia de gorilas y el mundo exterior que Jane y su padre representan. Él entiende que el mayor peligro ahora no son los depredadores visibles, sino la fascinación invasiva de la civilización. Cada vez que Jane se entusiasma con la idea de enviarles cartas o dibujos a Europa, un escalofrío recorre a Tarzán, recordando la codicia desenfrenada de Clayton. Jane, consciente de esta vulnerabilidad, modera su entusiasmo por compartir su vida anterior. Ella empieza a entender que exponer la existencia de la familia de gorilas a la mirada del mundo exterior es, en esencia, condenarla. Su arte se transforma. Sus bocetos ya no buscan la precisión científica para un público distante, sino que se vuelven notas íntimas, registros emocionales para sí misma y para Tarzán. Ella pinta a Kala no como una bestia, sino como una figura de majestuosidad trágica, y a Kerchak, incluso en su recuerdo, como un líder cuya desconfianza era, en el fondo, un amor desesperado por proteger a los suyos. Terk, en un momento de inesperada ternura, se acerca a Jane mientras ésta intenta enseñarle a Tarzán una canción de cuna humana. La gorila no canta, pero emite un sonido bajo, gutural, que es claramente un intento de imitación. Es su manera brusca y sincera de participar en la cultura de Jane. Este pequeño acto de inclusión demuestra a Tarzán que su identidad dual no necesita ser una escisión dolorosa, sino una ampliación de su capacidad de amar y pertenecer. Terk le enseña que la lealtad no requiere uniformidad. El profesor Porter, utilizando herramientas que trae con sumo cuidado y siempre bajo la supervisión de Tarzán, comienza a mapear las rutas migratorias y las zonas de alimentación de los gorilas, creando una especie de seguro geográfico. Su objetivo no es la explotación, sino la predicción de amenazas naturales o humanas. Él se convierte, inadvertidamente, en el primer planificador de conservación de la región, utilizando su mente metódica para blindar el hábitat de su hija y su yerno. Esta colaboración entre la ciencia europea y el conocimiento instintivo africano es el acto más subversivo y esperanzador de toda la crónica. Han transformado la exploración en custodia, y la jungla, por primera vez, se siente verdaderamente segura bajo el ojo vigilante de su rey humano. La necesidad de proteger el santuario se convierte en el motor principal de las acciones de Tarzán, forzándolo a madurar a un ritmo acelerado. Su rol ya no es solo el de un protector físico, debe ser también un estratega cultural. La conciencia de que el mundo exterior es vasto e implacable, un lugar donde la belleza se convierte fácilmente en objeto de apropiación, moldea su visión de su futuro con Jane. Los recuerdos de Clayton actúan como un fantasma persistente, recordándole que la civilización, con sus mejores intenciones, como las del profesor Porter, siempre conlleva el riesgo de la intrusión no deseada. Jane y Tarzán desarrollan un ritual de comunicación nocturno, una mezcla de lenguaje aprendido y expresión puramente instintiva. Mientras Tarzán le relata las intrigas y las jerarquías de la manada de gorilas a través de gestos vívidos y sonidos precisos, Jane traduce estas narrativas a la estructura gramatical humana, ofreciéndole a cambio historias de ciudades y mares, conceptos que para él siguen siendo abstractos como la niebla. Es en estas conversaciones íntimas donde Tarzán procesa sus emociones más complejas, el duelo por Kerchak, el vínculo eterno con Kala y la certeza de su amor por Jane. Ella se convierte en su diario viviente, el único recipiente capaz de albergar la amplitud de su experiencia. Kala, cada vez más sabia y menos temerosa, permite que su relación con Tarzán adquiera una nueva dimensión, la de un legado. Ella ve en Jane una cuidadora digna, alguien que puede continuar la tradición de amor incondicional. A menudo, Kala observa a Jane observando a Tarzán, y en esa mirada triple se teje una aceptación profunda. El instinto maternal que una vez la llevó a desafiar a toda su especie por un bebé humano, ahora la guía a aceptar que su hijo ha encontrado una pareja que lo ve completo, no dividido.
El profesor Porter, al ver la solidez de la unión, siente que su misión de exploración ha concluido, dando paso a una misión de conservación y enseñanza. Él entiende que su partida es inevitable, no puede trasplantar la jungla al mundo civilizado, pero puede llevar consigo la verdad sobre ella. Antes de su partida inminente, el profesor realiza un último acto simbólico. Le entrega a Tarzán un pequeño telescopio, no como una herramienta de observación distante, sino como un objeto para que él pueda enfocar su vista en horizontes lejanos, recordándole que aunque su cuerpo esté en la jungla, su mente es libre para contemplar lo vasto. La despedida es conmovedora y breve, medida para no perturbar el delicado equilibrio de la manada. El profesor Porter y Jane se abrazan sabiendo que sus visitas serán intermitentes, llenas de regalos de conocimiento y cartas que cruzarán el mundo. Tarzán no muestra la desesperación de un abandono, sino la confianza de un hombre que sabe que su hogar y su corazón están enraizados. Al ver la canoa desaparecer entre la vegetación densa, Tarzán y Jane se enfrentan al silencio renovado de la selva, un silencio que ahora suena menos a vacío y más a promesa cumplida. El rey de los gorilas, criado por la bestia y amado por la humanidad, permanece como el guardián vigilante de su Edén particular. La partida de Jane y su padre deja una quietud palpable, no de tristeza, sino de concentración renovada. La jungla parece contener el aliento, reconociendo que el periodo de prueba ha terminado. La amenaza externa se ha retirado, por ahora, dejando atrás una lección firme sobre los límites del mundo conocido. Tarzán y Jane se encuentran solos en esa inmensidad, y es en esta soledad compartida donde su relación alcanza su cúspide de autenticidad. Ya no hay necesidad de impresionar a exploradores o de justificar su existencia a la manada. Simplemente son Tarzán y Jane, los guardianes de este rincón del Edén. El telescopio que el profesor Porter dejó es más que un regalo, es un símbolo de la visión ampliada. Tarzán aprende a usarlo no para mirar las estrellas, sino para escudriñar el horizonte, buscando signos de intrusión mucho antes de que se conviertan en un peligro real. Su vista, naturalmente aguda, se convierte en una herramienta de defensa proyectiva. Jane, a su lado, actúa como su intérprete de lo que ve. Le explica los conceptos de cartografía y los motivos por los cuales los humanos son atraídos a lo desconocido, ofreciendo un contexto racional a la irracionalidad de la codicia. Turk, fiel a su naturaleza, es la primera en expresar alivio sarcástico por el regreso a la rutina sin la complicación humana. Sin embargo, incluso ella ha cambiado. Su interacción con Jane la ha hecho ligeramente más paciente, y su sarcasmo ahora se dirige más a la autocomplacencia de los propios gorilas que a la torpeza de los humanos. Ella acepta el hecho de que Tarzán ahora reparte su tiempo entre las llamadas de la casa y las conversaciones susurradas con Jane al anochecer, entendiendo que esta dualidad es lo que mantiene fuerte a su líder. Kala, con la edad avanzada, se convierte en un faro de paz silenciosa. Ella a menudo se sienta cerca de Tarzán mientras éste descansa, y en esos momentos de quietud compartida, el ciclo de la vida parece completarse. Ella ve en la firmeza de Tarzán la fuerza que necesitaba el grupo, y en su amor por Jane, la validación de que la compasión que ella mostró años atrás no fue un error biológico, sino el acto más fundamental de supervivencia. Es a través de Kala que Tarzán comprende que honrar a su madre adoptiva no significa rechazar su naturaleza humana, sino integrar todas las formas de amor y protección en su liderazgo. La vida continúa, tejida con la rutina del sol africano y las lluvias monzónicas. Tarzán y Jane han logrado algo raro. No se han asimilado el uno al otro, sino que han creado una tercera entidad, una cultura singular definida por la selva y la comprensión mutua. Su historia se convierte en un susurro entre las tribus locales y un mito entre los pocos exploradores afortunados o desafortunados que han vislumbrado al rey mono.
Es un legado de adaptación, donde el hombre que no pertenecía a ningún lugar ha forjado su propio reino, demostrando que el verdadero hogar se construye donde el corazón no tiene que esconderse. El tiempo, en la jungla, no se mide en calendarios, sino en ciclos de crecimiento de las lianas y en la madurez de los frutos, y en este ritmo orgánico, la relación entre Tarzán y Jane adquiere una profundidad casi telúrica. Su entendimiento trasciende la necesidad de palabras constantes. Se ha cristalizado en una coreografía de movimientos sincronizados. Cuando Jane camina por el bosque con Tarzán, sus pies descalzos apenas rozan el suelo, una habilidad aprendida a fuerza de observación y necesidad, lo que la hace sentirse menos como una visitante y más como una extensión del propio ecosistema. La melancolía sutil que a veces invade a Tarzán cuando piensa en el mundo que Jane describió, con sus ruidos metálicos y sus cielos tapados por el humo, es manejada con una delicadeza recién adquirida. Jane no intenta mitigar esos momentos con trivialidades. En su lugar, le ofrece anclas tangibles a su presente. Ella le muestra los bocetos de las flores raras que ha logrado identificar gracias a sus viejos libros, nombrando las especies con precisión latina, lo que le da a Tarzán un nuevo nivel de apreciación. El conocimiento humano como una forma de respeto detallado hacia la vida que él siempre había dado por sentado. El profesor Porter, en sus cartas periódicas que llegan a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados, gente de confianza, pagada con la promesa de historias increíbles pero no con la localización precisa, refuerza este equilibrio. Sus notas están llenas de entusiasmo por la flora y fauna que describe Tarzán, evitando cualquier mención a la necesidad de rescatar o civilizar al rey de la selva. Ha entendido la lección más crucial. La civilización no es superior, es solo diferente, y en este caso, inferior en términos de paz y autenticidad. Terk y Tantor son cruciales para mantener a Tarzán conectado con su linaje primario. Durante las épocas de celo o los conflictos territoriales con otras tribus de gorilas, Tarzán se sumerge por completo en la ferocidad de su crianza, sus rugidos volviéndose puramente instintivos y aterradores. En estos momentos, Jane y el profesor retroceden respetuosamente, sabiendo que la barrera entre el hombre y el simio se vuelve peligrosamente delgada. Terk, al verlo en su furia total, siente una oleada de orgullo primitivo. Es su rey en su forma más pura. Una vez que la calma regresa, es Jane quien lo recibe de vuelta, su tacto suave y su voz tranquila, sirviendo como el bálsamo final que lo devuelve suavemente a su identidad híbrida. La narrativa de Tarzán se consolida así como una épica de integración. No es un hombre que renunció a su naturaleza, ni un gorila que abrazó plenamente la humanidad. Es la síntesis viviente, un ser que utiliza la lógica y el lenguaje para proteger el caos sublime de la naturaleza que le dio la vida. Su felicidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionar los conflictos internos y externos desde un centro de gravedad firme, anclado por el amor de Jane y la aceptación silenciosa de Kala. La selva, su reino, es ahora un bastión de resistencia poética contra el mundo exterior que sigue sin entender que la verdadera grandeza se encuentra a menudo donde el mapa termina. El concepto de hogar para Tarzán y Jane trasciende la geografía. Se convierte en un estado de ser compartido, una burbuja de entendimiento forjada en la adversidad y el amor mutuo. A medida que los años se acumulan, la piel de Jane adquiere un tono más bronceado y curtido, libre de las convenciones de los corsés y las enaguas, y sus manos, antes dedicadas a sostener plumas y lupas, ahora se convierten en herramientas competentes para recolectar medicinas naturales, guiadas por los sabios consejos de Kala. Ella ha aprendido a leer el bosque con la misma fluidez con la que antes leía textos complejos. Kala, cuya longevidad se convierte en un milagro para los ojos de Jane, representa la memoria viva de la tribu. A menudo se sienta con Jane durante las siestas y en lugar de intentar comunicarse por medio de gestos, simplemente comparten la respiración del bosque.
Jane siente una conexión profunda, no con la gorila como un espécimen, sino como la mujer que eligió la maternidad por encima del instinto tribal, un sacrificio que resuena con las decisiones que ella misma ha tomado al elegir a Tarzán sobre su mundo natal. Esta comprensión silenciosa solidifica el respeto entre la madre adoptiva y la esposa elegida. El profesor Porter, en sus visitas cada vez más espaciadas y prudentes, nota cómo Tarzán y Jane han desarrollado una intimidad que roza lo telepático. Observa cómo un simple cambio en la postura de Tarzán o una mirada sostenida de Jane es suficiente para resolver una tensión o celebrar una pequeña victoria. El profesor, que una vez buscó catalogar la vida, ahora se maravilla de cómo la vida, cuando se vive con autenticidad, se autodefine más allá de cualquier taxonomía. Su mayor orgullo es que su hija no está perdida en la selva, sino que ha sido encontrada por ella. Terk y Tantor, la comedia y el ancla emocional del grupo, también muestran signos de evolución. Terk, con su lengua aún afilada, ahora usa su sarcasmo para motivar a los gorilas jóvenes a respetar las reglas no escritas que Tarzán ha implementado para proteger las fuentes de agua de la contaminación accidental. Incluso ha desarrollado un respeto a regañadientes por la habilidad de Jane para calmar a Tantor durante sus crisis de pánico más severas, utilizando un tono de voz suave que Tarzán y los gorilas no poseen. Tantor, por su parte, encuentra en la presencia constante de Jane un alivio. Ella es lo suficientemente diferente y predecible en su afecto como para no desencadenar sus miedos más profundos sobre la inconstancia de la naturaleza. Tarzán, ahora un líder plenamente integrado, no solo protege a su familia, sino que educa a la nueva generación de gorilas jóvenes sobre la amenaza humana. Les enseña a temer el sonido del metal y a desconfiar de las promesas dulces. Su legado no es solo la fuerza, sino la previsión. Él es el puente viviente entre lo indomable y lo consciente, una figura mítica que se mueve con la gracia de un dios y la responsabilidad de un rey, cuyo rugido ahora resuena con la esperanza de que su paraíso, aunque frágil, perdurará contra el avance implacable del mundo que una vez lo reclamó. El paso del tiempo, bendición y maldición en la jungla, comenzó a esculpir sutilmente la fisonomía de Tarzán y Jane, marcando no el declive, sino la profundización de su unión. Las primeras hebras grises aparecen en las sienes de Jane, no como signos de estrés, sino como medallas ganadas en su batalla contra la ignorancia y el prejuicio. Tarzán, inmune al envejecimiento biológico de la misma manera que los gorilas, exhibe sin embargo una nueva seriedad en sus ojos, una sabiduría que el tiempo de la civilización nunca le habría otorgado. Su cuerpo sigue siendo un prodigio de fuerza atlética, pero sus movimientos están ahora impregnados de una economía deliberada. Ya no se mueve para impresionar a nadie, sino para la máxima eficiencia en la protección de su dominio. Kala, cuya presencia se ha vuelto etérea, pasa la mayor parte del tiempo en comunión silenciosa. Cuando Tarzán se acerca a ella, buscando consuelo o guía, ella responde con gestos mínimos pero cargados de significado. Su última gran lección para su hijo es la aceptación del ciclo. El amor de la madre no termina con la separación física, sino que se transforma en la fuerza intrínseca que lo define. La visión de Kala confortando a Jane, a veces tocándole el cabello con su mano nudosa, se convierte en la más alta forma de bendición, un sello de aprobación que supera cualquier ritual humano. La correspondencia con el profesor Porter se reduce a informes breves y crípticos, enviados solo cuando hay una amenaza inminente y verificada desde el exterior, un sistema de alerta temprana que Tarzán y Jane mantienen con rigor militar. El profesor, envejeciendo en su estudio victoriano, ha dedicado sus últimos años a escribir un tratado fundamental, La autonomía del reino primordial, un documento que, si bien no revela la ubicación exacta de Tarzán, postula la existencia de sociedades autosostenibles y éticamente superiores a la industrialización desenfrenada.
Es su legado final, una defensa intelectual de la elección de su hija. Terk y Tantor se han convertido en figuras paternas secundarias para los nuevos gorilas jóvenes, enseñándoles no solo a trepar y cazar, sino también sobre la historia del hermano que habla y vuela. Terk, con una indulgencia sorprendente, incluso ha adoptado un patrón de comportamiento para interactuar con Jane. Si Tarzán está ausente, se dirige a Jane con gruñidos más pausados, casi educativos, y espera una respuesta articulada, reconociendo que ella es el canal de las ideas complejas que Tarzán ahora maneja. Tantor, habiendo superado el miedo existencial generalizado, ha encontrado una rutina más estable, protegiendo celosamente un pequeño claro de flores que Jane le enseñó a respetar por su valor medicinal. El amor entre Tarzán y Jane se ha asentado en una profunda calma. Ya no es la pasión ardiente de los descubrimientos iniciales, sino la resiliencia de una raíz profunda bajo la tormenta. Comparten sueños, no solo en el acto físico de dormir juntos, sino en la visión unificada del futuro de su selva. Tarzán ya no necesita probarse a sí mismo ante el mundo. Su reino es suficiente y su valor se mide por la paz que logra mantener. Ellos son la prueba viviente de que la identidad no es un accidente de nacimiento, sino una construcción activa y diaria, un acto de voluntad constante de amar y proteger aquello que es verdaderamente propio, incluso si ese hogar es el corazón indomable de la selva africana. La adaptación animada de Disney de 1999, Tarzán, es una pieza fascinante que, más allá de su evidente atractivo comercial y técnico, funciona como un prisma a través del cual examinar temas profundos como la identidad, la naturaleza frente a la civilización y la formación del ser. La película se beneficia enormemente de su director, Chris Buck, quien ya había demostrado habilidad en la animación con Pocahontas, y Kevin Lima, cuyo toque se notaría más tarde en Enredados. Ambos directores manejaron con destreza la transición del dibujo bidimensional a un mundo tridimensional inmersivo, especialmente en las secuencias de movimiento vertiginoso que definieron la acción en esta cinta. El núcleo narrativo reside en el conflicto interno de Tarzán, un hombre criado por gorilas, que se ve forzado a reconciliar su herencia biológica con su crianza adoptiva. Esta dicotomía se representa visualmente a través del contraste entre la selva exuberante, casi un personaje más, y el campamento de exploradores, símbolo del mundo exterior, ruidoso e invasivo. La voz de Tarzán, proporcionada por Tony Goldwyn, transmite una vulnerabilidad palpable incluso en sus momentos de fuerza bruta, especialmente en su interacción con Jane Porter. Jane, interpretada vocalmente por Minnie Driver, no es la damisela en apuros tradicional. Su entusiasmo por la biología y su genuina fascinación por la vida salvaje la convierten en un puente cultural, más que en un objeto de rescate. La inspiración para su personaje a menudo se remonta a las narrativas victorianas de mujeres fuertes y curiosas, aunque aquí se suaviza para encajar en la sensibilidad moderna de Disney. Su relación con Tarzán es la chispa que enciende la búsqueda de su propia identidad. No solo le enseña el lenguaje humano, sino que implícitamente le muestra un mundo de posibilidades más allá de la manada de Kala. Kala, la gorila madre adoptiva, es el ancla emocional de Tarzán. Su interpretación vocal, cargada de ternura y dolor, refleja la universalidad del amor materno, independientemente de la especie. Su lucha por proteger a Tarzán de Clayton y de las normas estrictas de Kerchak encapsula el miedo primario de los padres a que sus hijos sean arrastrados por influencias externas. En cuanto a la banda sonora, el trabajo de Phil Collins es fundamental. Es imposible separar la experiencia de Tarzán de sus composiciones. Collins, un músico ya establecido cuya carrera abarcaba desde el pop rock hasta baladas introspectivas, utilizó la música no solo para acompañar, sino para narrar. Canciones como Dos mundos en mi interior o En mi corazón
Funcionan como monólogos internos, llevando al espectador directamente a la turbulencia emocional del protagonista, una técnica narrativa que Disney había explorado antes, pero que aquí alcanza una intensidad casi rockera, adecuada para la energía de la selva. La amenaza humana está encarnada por Clayton, el antagonista. Es un personaje convenientemente simplificado, pero efectivo en su rol de representar la codicia y la arrogancia de la civilización occidental sobre la naturaleza. Su interés por los gorilas, inicialmente disfrazado de ciencia, revela rápidamente una explotación desmedida. La confrontación final entre Tarzán y Clayton no es solo una batalla física, es la defensa de un ecosistema y de una forma de vida no jerárquica contra el imperialismo depredador. Visualmente, la película fue un hito en la animación por su uso de la profundidad de campo y la fluidez del movimiento, emulando la física de la liana. Los animadores tuvieron que aprender a dibujar acción en 3 dimensiones con la emoción del 2D clásico, logrando que los árboles parecieran tangibles y el aire vibrara con la humedad de la jungla. La influencia de la animación japonesa, en su capacidad para manejar escenas de acción complejas sin perder el foco emocional, es sutilmente perceptible en el ritmo de las persecuciones. Al final, Tarzán propone una resolución compleja. Tarzán no renuncia completamente a su familia de gorilas, pero elige un camino híbrido, haciendo de la selva su hogar, pero reconociendo la validez del mundo que Jane le mostró. Es un triunfo de la adaptación y del individuo que se atreve a forjar su propia categoría social, ni completamente hombre ni completamente simio, sino completamente él mismo. La dualidad de Tarzán se acentúa magistralmente en la forma en que interactúa con los elementos del mundo humano que Jane introduce. El momento en que intenta replicar los modales de mesa o vestir ropa esconde una inocencia cómica, pero también revela una profunda necesidad de pertenencia. Es el deseo infantil de imitar a los otros, de encajar en un molde que instintivamente sabe que no es el suyo. Su torpeza inicial con los modales contrasta fuertemente con la gracia innata con la que se mueve entre las copas de los árboles. Es en el aire donde Tarzán no necesita aprender. Es donde su cuerpo recuerda su herencia, aunque su mente haya sido moldeada por los rugidos de Kerchak. Jane, por otro lado, representa una forma de civilización más compasiva y menos represiva que la que encarna su padre, el profesor Porter. Porter, un hombre dedicado a la catalogación y la observación, admira la vida salvaje desde una distancia académica, mientras que Jane se sumerge en ella, incluso al riesgo de su propia reputación victoriana. Su vestuario, que se desgarra y se ensucia con cada aventura, es un símbolo visual de su liberación personal al convivir con Tarzán. Ella abandona paulatinamente las restricciones sociales en favor de la autenticidad que el salvaje le ofrece. Su fascinación inicial por documentar a Tarzán se transforma rápidamente en afecto genuino, un reconocimiento de la nobleza que existe fuera de los cánones sociales establecidos. La interpretación de Kala es crucial para la resonancia emocional de la película. Su canto al niño perdido, lleno de una melancolía que trasciende el lenguaje, es uno de los momentos más conmovedores del cine animado. Ella es la encarnación de la aceptación incondicional, a diferencia de Kerchak, quien ve en Tarzán una amenaza a la seguridad del grupo debido a su naturaleza humana y al olor de los hombres que mataron a sus padres. Kala ve solo a su hijo. Kerchak actúa desde el trauma y la lógica tribal de supervivencia. Su rigidez no es maldad pura, sino un miedo profundamente arraigado a la pérdida, un reflejo de cómo las experiencias pasadas moldean la capacidad de amar y confiar. El diseño sonoro merece una mención aparte. La selva no es un telón de fondo silencioso, es una cacofonía viva. Los efectos de sonido,
El crujir de las ramas, el graznido de los pájaros, el golpe sordo de los pies de Tarzán al aterrizar, son tan inmersivos como la partitura de Collins. Esto ayuda a cimentar la credibilidad del mundo de Tarzán. Cuando Clayton llega, el sonido cambia. Sus rifles, sus gritos y el ruido mecánico de sus trampas rompen la sinfonía natural, marcando una clara distinción entre lo orgánico y lo industrial, entre la vida y la explotación. La secuencia de entrenamiento musical, donde Tarzán imita los sonidos de los animales y luego es instruido por Jane en el lenguaje humano, es una clase magistral de montaje. La edición rápida de estas escenas no solo acelera el aprendizaje de Tarzán, sino que también intensifica la química entre los dos personajes. Phil Collins aprovecha estos cortes para superponer letras que definen el crecimiento de Tarzán. Aprende a formar palabras, pero sus sentimientos más profundos siguen expresándose a través de la música y el movimiento. Es en esa fricción constante entre el lenguaje aprendido y la expresión instintiva donde reside la complejidad del personaje que Disney logró capturar con tanto éxito. La arquitectura emocional de la película se sostiene sobre la figura de los secundarios cómicos, Tantor el elefante y Terk la gorila, quienes cumplen una función vital más allá del alivio cómico. Estos personajes, a menudo utilizados para relajar la tensión dramática introducida por Clayton o el conflicto con Kerchak, sirven principalmente como un espejo de la integración social de Tarzán. Terk, en particular, representa la amistad leal, pero a veces burlona, la que no juzga la diferencia, sino que la acepta como una peculiaridad más del grupo. Su relación con Tarzán demuestra que la aceptación en una comunidad no requiere uniformidad, sino respeto por la identidad única del individuo. Su voz, a menudo irreverente y fuerte, proporciona el contrapeso perfecto a la seriedad protectora de Kala. El viaje hacia el conocimiento de sí mismo de Tarzán culmina en su descubrimiento de la casa de Jane y la visión de las fotografías de su familia biológica. Este momento es crucial. No es la vista de la civilización lo que lo aterroriza, sino la confirmación tangible de que no pertenece plenamente a su familia gorila. Es una crisis de identidad formalizada por una imagen. La reacción de Tarzán no es de anhelo inmediato por la sociedad, sino de confusión existencial, lo que subraya que su corazón sigue ligado a los valores de supervivencia y protección aprendidos en la selva, no a los lujos o las convenciones sociales. El enfrentamiento final en la costa, donde Clayton intenta ejecutar su plan de captura masiva, funciona como el clímax temático. Es el momento en que Tarzán debe elegir conscientemente entre los dos mundos, no como una huida, sino como una defensa activa. Su destreza en la selva, aquella que Kerchak siempre temió que lo llevaría al peligro, se convierte en la única herramienta capaz de salvar a su familia. La manera en que utiliza las lianas y los árboles para desarmar y derrotar a los cazadores sin recurrir a la muerte, un matiz importante para la moralidad Disney, es la síntesis de su identidad. Es un hombre con instintos de gorila, protector y ferozmente territorial. La despedida entre Jane y Tarzán es agridulce precisamente porque ambos han evolucionado. Jane no puede abandonar su mundo por completo, y Tarzán no puede abandonar el suyo. La solución, que es la propuesta de Porter de que Jane se quede para estudiar la fauna, es una metáfora brillante de la coexistencia. Jane permanece como la embajadora de la humanidad en la selva, mientras que Tarzán acepta su rol de guardián entre ambos reinos. Es una conclusión más madura que muchos finales anteriores de Disney, reconociendo que la felicidad no siempre reside en la fusión total, sino en el respeto mutuo desde la distancia elegida. La película celebra la autonomía del individuo para definir su propio espacio vital, sea este un árbol, una tienda de campaña o un término medio inventado por el amor. La elección de Tarzán de permanecer en la selva, a pesar de su amor por Jane y su nuevo entendimiento del mundo exterior, resuena con una filosofía ecológica profundamente arraigada en la obra de Edgar Rice Burroughs, aunque Disney la dulcifica.
Burroughs a menudo retrataba la civilización como corruptora y la selva como un ideal ético, una noción que la película abraza visualmente. La selva es mostrada como un ecosistema perfecto, autorregulado y vibrante, cuya amenaza reside exclusivamente en la intervención humana externa, personificada por Clayton. Este antagonista no solo representa la codicia por los animales, sino también el deseo de domesticar y catalogar lo indomable, de imponer el orden humano sobre la libertad natural. La crueldad de Clayton es notablemente más fría y calculada que la de otros villanos de Disney. No está impulsado por la magia o el poder, sino por una ambición puramente económica y de control, lo que lo hace, en cierto modo, más aterradoramente realista. La dirección de arte jugó un papel esencial en solidificar esta visión. La paleta de colores para la selva es saturada, con verdes profundos y amarillos vibrantes que comunican salud y vitalidad, incluso cuando se narra un peligro inminente. En contraste, cuando Tarzán se acerca al campamento, los colores se vuelven más apagados, dominados por los tonos tierra y los colores militares de la expedición, sugiriendo una esterilidad moral en comparación con la explosión de vida de la jungla. Esta diferencia cromática es una herramienta narrativa sutil, pero efectiva, que guía la simpatía del espectador hacia el entorno natural de Tarzán. El legado de esta película en la animación radica en su audacia técnica para fusionar la fluidez orgánica del movimiento con la estructura tridimensional. La secuencia de la persecución a través de la jungla mientras Tarzán enseña a Jane a surfear en las lianas no es solo una muestra de destreza técnica, es una coreografía del afecto naciente. El movimiento rápido y sin obstáculos de Tarzán, que parece desafiar la física, contrasta con los movimientos más cautelosos y restringidos de Jane, simbolizando la barrera que debe superarse para que su conexión florezca. Es la libertad de movimiento de Tarzán lo que atrae a Jane, sugiriendo que la verdadera conexión humana reside en la autenticidad del ser, despojada de las convenciones que la sociedad impone. Esta película, por lo tanto, no es solo una historia de origen, es una meditación sobre la libertad corporal y la identidad elegida, envuelta en una deslumbrante demostración de tecnología animada de finales de siglo. La influencia de la música en la construcción emocional del personaje de Jane merece una revisión más profunda. Si bien Phil Collins se centra en la odisea interna de Tarzán, las contribuciones vocales de Minnie Driver dotan a Jane de una inteligencia social y una calidez que la separan del molde de la heroína tradicional. Su risa, en particular, es un elemento sonoro clave. Es liberada y contagiosa, sirviendo como un catalizador para que Tarzán experimente emociones humanas positivas que no están necesariamente ligadas a la supervivencia o la jerarquía de la manada. Cuando Jane ríe, el mundo de Tarzán se expande más allá de los límites de la caza o el peligro. Su capacidad para encontrar alegría en lo mundano, como la torpeza de Tarzán al usar una cuchara, es lo que le permite penetrar las defensas emocionales del protagonista. El mentor y figura paterna alternativa, el profesor Porter, si bien es caricaturesco en su obsesión académica, aporta una visión de la ciencia que es inherentemente pasiva. Él observa, documenta y admira desde la seguridad de su carpa. Esta pasividad contrasta dramáticamente con la participación activa y emocional de Tarzán y Jane en el entorno. Porter representa la mentalidad occidental que busca comprender el mundo natural a través de la clasificación y el distanciamiento, un enfoque que se revela inadecuado para capturar la esencia de la vida salvaje o para entender a Tarzán. Su reacción inicial al ver a Tarzán es más de asombro antropológico que de conexión humana, una ceguera que Jane corrige rápidamente con su instinto empático. La dinámica de la manada gorila es un microcosmos sociológico fascinante. Kerchak, más que un simple obstáculo, funciona como el conservador extremo de la tradición tribal. Su autoridad se basa en el miedo y la pérdida, lo que justifica su rechazo a Tarzán.
La tensión entre Kerchak y Kala es la lucha entre la memoria del dolor, el trauma del pasado, y la esperanza del futuro, el potencial de Tarzán. Cuando Tarzán finalmente se enfrenta a Kerchak y este es herido mortalmente, la muerte del gorila alfa no es una victoria simple, sino un momento trágico que obliga a la manada a redefinir su liderazgo y su relación con el mundo exterior. La aceptación final de Tarzán por parte de Kerchak antes de morir es el perdón necesario para que Tarzán pueda integrarse plenamente en su propia identidad híbrida. Artísticamente, la película se nutre de la energía del arte conceptual de la época que buscaba dinamizar las narrativas animadas. El uso del deep focus y la manipulación de la cámara para simular movimientos de cámara reales, como los giros bruscos de cámara que acompañan a Tarzán en el aire, dan a la cinta una sensación cinematográfica que la distingue de las animaciones más estáticas de los años 90. Este enfoque técnico refleja la ambición de la película de ser una aventura épica, no solo un cuento moral. La propia selva, con su densidad visual y sus capas de vegetación, se convierte en un laberinto emocional que Tarzán debe dominar antes de poder dominar su propia existencia. La elección narrativa de mantener a Tarzán en su entorno selvático, en lugar de integrarlo completamente en la civilización con Jane, subraya una crítica implícita a la idea de que el progreso humano reside necesariamente en la domesticación de lo salvaje. La selva, representada con una vitalidad casi palpable, se establece como el espacio de la autenticidad y la verdadera conexión familiar, mientras que el mundo de Jane, aunque lleno de afecto y conocimiento, está inherentemente ligado a estructuras y reglas que Tarzán no está dispuesto a adoptar plenamente. Este rechazo al asimilacionismo total es lo que dota a la película de una resonancia más perdurable que muchas otras fábulas de Disney, centradas en la transformación total de sus protagonistas. El papel de Clayton como catalizador de la acción también revela una fascinante subversión del arquetipo del villano aventurero. En muchas historias de exploración, el explorador es un héroe o un antihéroe admirable. Aquí, Clayton es la máscara de la rapacidad. Su vestimenta, pulcra y formal incluso en medio de la jungla, simboliza su desapego emocional del entorno que explota. Mientras que Tarzán y Jane aprenden a través del contacto físico y la inmersión sensorial, Clayton solo ve trofeos y oportunidades de mercado. Su fracaso final se debe precisamente a su incapacidad para leer la selva como Tarzán lo hace. Él intenta dominar el espacio con tecnología y armas, mientras que Tarzán se convierte en una extensión orgánica del propio paisaje, utilizando las reglas de la naturaleza contra su invasor. La dimensión musical, orquestada por Collins, funciona como un contrapunto constante a la narrativa visual. Las letras, a menudo cargadas de metáforas sobre la búsqueda del alma, Who You Are, operan como un coro griego moderno, comentando la acción y explicando los sentimientos que los personajes, por su crianza o por su inexperiencia, no pueden articular completamente. La progresión musical desde los ritmos tribales y percusivos asociados a la manada hasta las melodías más líricas y expansivas cuando Tarzán y Jane comparten su amor, traza el arco emocional de la película de manera impecable. Es una banda sonora que no se limita a decorar la imagen, sino que la construye desde dentro. La transformación de Jane de observadora científica a participante apasionada se refleja también en su lenguaje corporal. Al principio, su postura es rígida, apropiada para una dama victoriana. A medida que pasa tiempo con Tarzán, su forma de caminar se vuelve más ligera, sus movimientos más amplios y expresivos, reflejando la libertad que observa en su compañero. Ella se desciviliza voluntariamente, demostrando que la verdadera educación no se encuentra en los libros, sino en la experiencia directa y el vínculo afectivo. Este proceso de liberación mutua, donde ambos se